En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Siguiendo el sermón de Santo Tomás de Villanueva acerca de las voces de Dios, hemos considerado en estos días pasados la voz de los favores, de los beneficios que Dios hacía a los hombres, y cómo eso muchas veces no era motivo para que volviesen a Dios y le rindiesen el verdadero culto, sino para que, dando la espalda a Dios, se volviesen a las criaturas, volviéndose a las criaturas y haciendo de éstas el propio fin de su existencia, poniendo en ellas su meta, poniendo en ellas la felicidad, poniendo en ellas su fin. Una segunda voz de Dios, la de la predicación de su Iglesia, que también es escuchada por algunos, pero por otros muchos queda estéril, sin dar fruto, como la semilla que cae en terreno pedregoso. Santo Tomás de Villanueva habla de una tercera voz que Dios dirige al desierto de los pecadores para atraerlos a sí, y es la voz de los castigos. Dice la carta a los Hebreos que Dios corrige a sus hijos a través del sufrimiento y de la prueba, algo que nos cuesta entender, pues nuestra tendencia natural es rechazar todo tipo de sufrimiento, huir de él, no querer aceptarlo, y Dios se sirve del sufrimiento, de las pruebas, de las dificultades, del castigo, para atraernos hacia Él. Cuando andamos desorientados, como ovejas descarriadas, perdidas, muchos a través de los castigos se vuelven a Dios. Lo hemos vivido en este tiempo último, con esta pandemia, con este virus. Muchas personas han vuelto a Dios, se han sentido tocadas, se han interrogado ante su propia existencia, su propia vida, y han vuelto a la Iglesia. Sabemos, conocemos personas así, que han vuelto a Dios a través de esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Pero muchas veces también estos mismos pecadores, siendo tocados o llegándoles incluso una cierta luz o claridad, se olvidan pronto. Son esa semilla que cae entre zarzas, que al crecer éstas se ve ahogada nuevamente. El afán de las riquezas, el espíritu mundano, hace que esa semilla no germine en sus corazones. Otros muchos se rebelan contra Dios, pues lo hacen a Él culpable de sus sufrimientos, de sus cruces, de las pruebas, de las enfermedades, de las dificultades. Se rebelan contra Dios porque no saben ver la mano de Dios, que en este caso acaricia mediante el castigo para atraernos hacia Él. Las pruebas, las dificultades, dice el Padre Pío, no son falta de amor de Dios para con nosotros, sino todo lo contrario. Son pruebas exquisitas de su amor, caricias de su amor, para atraernos a Él. Cuando tenemos esa gracia, cuando recibimos esa luz, cuando Dios nos atrae de esa manera y somos capaces de reconocer nuestra realidad, que es seres pecadores, infieles a Dios, ingratos con su bondad, puede ser la ocasión para la conversión, para empezar una nueva vida conforme al querer y la voluntad de Dios. Fijémonos cuántos a lo largo de la historia, a través de la prueba y del sufrimiento, volvieron a Dios. Un ejemplo clarísimo es San Ignacio de Loyola, teniendo todo su afán en la milicia mundana, tras esa enfermedad y esa convalecencia por haber sido herido, pues llega a Dios y se convierte en un gran santo, en un santazo, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Dios se sirvió de esa circunstancia, de que el santo fuese herido en una batalla y que tuviese que pasar
tanto tiempo convaleciente, postrado en su lecho de cama, para que volviese a Él y fuese y cayese en la cuenta de lo que verdaderamente es importante y vale en esta vida. Hemos de pedir siempre la gracia a Dios nuestro Señor de que nos mantenga en la humildad, pensando qué bueno es Dios para con nosotros, que no nos aflige como merecen nuestros pecados, ni nos castiga en esta vida por las ofensas que le hacemos de una manera desmedida, sino con ese fin de atraernos hacia sí, con esa caridad paterna que la mano firme de la educación exige para que el hijo no se desvíe, para que el árbol no se tuerza, pero al mismo tiempo nos envía los consuelos, las caricias, las gracias necesarias para poder resistir. Hemos de pedirle al Señor humildad, humildad para poder reconocer su mano cuando nos acaricia, pero también humildad para cuando nos corrige, porque sabemos que muchas veces nos extraviamos en el camino que conduce hacia Él. Y hemos de pedir al Señor la gracia de no desesperar ni perder la fe, como muchos cuando experimentan la prueba y el sufrimiento. Si Dios existe, no puede permitir esto en mi vida. Si Dios existe, no puede permitir que yo sufra. Es un error, y el ejemplo lo tenemos en Cristo nuestro Señor, su Hijo amado, su predilecto. En definitiva, cuando uno entra en la clave del amor, cuando uno entra en la clave del misterio de Dios, comprende que la asociación, la unión con Jesucristo, pasa también por esa unión en sus sufrimientos. Él cargó sobre sí, Él, Cordero inocente, cargó sobre sí nuestros pecados. Sobre Él recayeron todos los azotes de la justicia divina que merecían nuestros pecados. Nosotros, por la unión del cuerpo místico de Cristo, también participamos de esa redención de Cristo, completando en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión del Señor, la unión de cada uno de nosotros a esa redención. Y es lo que muy particularmente venimos a celebrar asistiendo a la Santa Misa, unirnos a la hostia santa, pura e inmaculada que se ofrece con nuestros trabajos, con nuestras esperanzas, con nuestros sufrimientos, con nuestra vida en definitiva, uniéndonos a Cristo, Cordero inmolado por la redención del mundo. Cuando tenemos esta clave de que el sufrimiento es redentor y de que el sufrimiento tiene valor a los ojos de Dios, nos gozamos incluso en medio de las pruebas, como hacían los santos, como experimentan las almas verdaderamente santas. Se gozan de sufrir porque saben que ese sufrimiento es redentor. Se gozan de sufrir porque saben que es predilección divina que las une al misterio de Cristo. Se gozan de sufrir porque saben que así hacen penitencia por sus propios pecados. Se gozan de sufrir porque en definitiva colaboran en la redención del mundo, en la conversión de los pecadores. Ojalá que esta meditación nos sirva para aceptar cada día la cruz que Dios nos permite y que se concreta de muchas maneras y de muchas formas en nuestra vida, pero que la carguemos alegres, siguiendo al Cordero Inmaculado, a donde quiera que nos lleve, que es al Monte Calvario, al sacrificio de la cruz que se renueva en nuestro altar. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.